Buenas noches, profesora. En esta ocasión vamos a hablar sobre las partes del cerebro desde que nos tocó de la lámina C. Eh, a continuación presentaré, aquí están las dos láminas. Esta es la lámina C, que en la parte del lóbulo frontal, su función es el encargado de controlar la mayoría de las capacidades relacionadas con la personalidad y las conductas de las personas. Esto se centra en el lóbulo frontal. Esto se centra en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. La corteza premotora, su función es gestionar los movimientos y el control motor de los músculos proximales y el tronco. Se encuentra en la corteza, se encuentra en el lóbulo frontal. Eh, el lóbulo parietal, su función es procesar información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. El lóbulo parietal está ubicado cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Eh, el lóbulo temporal, su función es albergar la corteza primaria de la audición del cerebro. Maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Se encuentra en los lados de la cabeza, por detrás del frontal. El área de Wernicke, su función es comprender el lenguaje, por tanto es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se encuentra detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Y el lóbulo occipital recibe información visual de esta área, desde donde esta información va a otras zonas cerebrales que se especializan en otros temas. El lóbulo occipital se localiza en la parte posterior de cada hemisferio cerebral. La corteza motora primaria, su función es trabajar conjuntamente en las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos. Este se encuentra en la circunvolución precentral y en el lóbulo paracentral anterior de la superficie medial del cerebro. Le doy paso a mi compañera. Bueno, el cerebelo, su función del cerebelo es procesar la información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. ¿Dónde se encuentra? Está situado en la base del cráneo, denominada fosa cerebelosa del hueso occipital. El tronco encefálico, su función sirve para establecer la comunicación entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mencéfalo, donde se encuentra entre la médula y el diencéfalo y se extiende ventralmente al cerebelo. Vamos a hablar de los nervios, los 12 nervios. El nervio óptico, su función es un nervio sensorial, el segundo par craneal, encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. El nervio oculomotor. Su función nervio motor ocular común o par craneal es un nervio craneal, tiene una función motora y parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y el responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática. El nervio patético, función. El nervio tronclear, del latín
cóclea, polea, también llamada nervio patético o par craneal, es un nervio craneal pequeño que tiene una función motora, ya que inerva al músculo oblicuo superior del ojo. El nervio trigénico su función es la masticación, por ello al intervar a los músculos principales de la apertura y el cierre de la boca, la manifestación del habla y del cierto modo la respiración entran en relación con este nervio. El nervio abducens. em, el nervio abducens, que tiene funciones motoras exclusivas, se encarga de inervar solo músculos de la región del ojo. Por tal razón es el encargado de agregar movimiento a los ojos a través de la inervación del músculo recto lateral. El nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto con una función principalmente motora y con una porción sensitiva especial que recoge impresiones gustativas, como el dulce, el ácido, entre otros, de los 2/3 anteriores de la lengua. En detalle, función motora es el nervio motor somático de los músculos cutáneos de la cara y el cuello. El nervio acústico, su función, también conocido como nervio vestibuco- vestibulococlear o nervio estatoacústico, es el encargado de la función auditiva y del equilibrio. Está compuesto de otros dos nervios, el coclear, y transporta la información sobre el sonido, y el vestibular, que hace lo mismo contra la información sobre el equilibrio. El glosofaringio, función sensitivo general de la mucosa, de la faringe, la amígdala, pala- palatina, el tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva y el oído medio. El vago, su función interactúa especialmente con el sistema inmune y el sistema nervioso central y cumple las funciones motoras en la laringe, el diafragma y el estómago, el corazón y el corazón. Tiene también funciones sensoriales en los oídos, la lengua y los órganos viscerales como el hígado. El accesorio. El nervio especial accesorio o par craneal es el responsable de la inervación del músculo esternocleidomastoideo y de las tres porciones del músculo trapecio superior, medio e inferior. El hipogloso. El nervio hipogloso, también nervio hipogloso mayor o par craneal, es un nervio del cráneo que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua. Se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral de la lengua. El nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, sistema clasificado como fibras aferentes, viscerales, especializadas. A continuación el link del video y eso sería todo. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias.